Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! La cocina de la escuelita. Cocineros sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! Hola a todos, hoy es 7 de junio, penúltimo día de vuelta 10 de calendario. Muy bienvenidos a la cocina. Este es un encuentro que promovemos Nair Barrios, Jaime Alzate y quien les habla, Esther Fernández. La cocina nace como un espacio de comunicación de los procesos que se vivencian en la escuelita para expresar o mostrar la esencia de este espacio lógico, cuyo eje es el autoaprendizaje. La cocina se va construyendo, va madurando lentamente, en la medida en la que vamos viendo lo que nos aporta y lo que tiene para aportar. Y como parte de la pasantía becaria que nos está vinculando a Jaime y a mí con la escuelita, pues surge en esta temporada este formato más íntimo, realizado con y para los miembros de la escuelita. Así que estaremos encantados si se quieren ir sumando a esta propuesta. La idea es charlar de una forma distendida sobre la cosmovisión que nos une, que es la conciencia, del desarrollo de la conciencia de la estructura espacio-temporal. Y bueno, desde nuestros procesos y tal cual es nuestra comprensión y aplicación en el cotidiano, en el diario vivir. Y bien, hoy conversaremos acerca de defecto y virtud, y para ello nos acompañan Angélica Morales desde México y Esperanza Díaz desde Colombia. Gracias por aceptar la invitación y muy bienvenida. Gracias a ti, Esther, a Jaime y a Nair por la invitación. Y bueno, aquí estamos, vamos a ver qué sale. Como dicen ustedes, esto es sin receta, ¿no? Entonces, veremos qué nos sale. Bienvenidas, chicas. Gracias, Jaime. Gracias, Nair, Esther, y gracias al espacio. Para mí es una oportunidad el estar aquí, en este espacio compartiendo. Gracias. Bien, saludos también para Jaime y Nair. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el tema que traemos hoy? ¿Y qué temita que te trajiste? Yo, bueno, para eso de errores te tengo un montón. Pues bueno, ¿quién se anima a ver qué es lo que comprendemos por defecto y virtud? Para ir empezando. Bueno, para mí, el defecto, como lo he venido viviendo de tiempo atrás, ha sido como algo que rechazo. Y al rechazarlo, que no me gusta, como que me lleva a cometer un error. Así es como lo venía percibiendo. Pero ahora con el proceso que he vivido a través de, pues, de esta cosmovisión de la lógica, ha cambiado esa percepción que tenía del defecto. Ahora el defecto yo lo veo como una área de oportunidad, lo veo como algo dado, previo, que ya traigo ahora sí que en mi paquete de información. Y ese defecto
al llevarlo o al mostrarse, me va a dar la oportunidad de que yo vaya conociéndome y mejorando a través de eso, o sea, como ir aceptando eso que rechazo y ir transformándolo, no, bueno, no transformándolo, sino esta carga que me genera se va como disolviendo y eso me da la oportunidad de que a través del efecto como que es esto. Así es como lo percibo. Que es imposible, yo creo, para nosotros ahora no evidenciar que hubo un proceso como de reconfiguración de lo que fue eh, la definición de un defecto, de un error. Evidentemente, para todos, yo creo que de eso se ha tratado el proceso del último año, básicamente. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, bueno, yo soy colombiano, una familia pues increíblemente conservadora. Entonces, en algún momento yo tenía como un chip muy seteado de que en algún momento todo eso que era como defecto, tenía que ver con algo muy esencial mío, ¿cierto? Era una cuestión que chocaba muchísimo con que todo lo que era malo para mi familia, para la religión, para la sociedad, era algo que era yo. Entonces, hubo ahí como un choque muy fuerte que sí definitivamente tuve que transitar a lo largo de la vida y al llegar a la lógica, como barrerlo, ¿cierto? Porque también fue muy claro desde mi perspectiva que en ese lugar donde había el error era donde estaban muchísimas de mis potencialidades, ¿no? Muchísimas o sea, como un lugar en el que siempre estuve en frente de batalla, en choque, en conflicto, que también me abría muchas posibilidades de generar nuevas herramientas, de generar nuevas respuestas, de abrirme a otras cosas, ¿no? Entonces, nada, pues mi relación con el error definitivamente cambió porque es es la posibilidad, digamos, es esa LED, ese sensor que se detona, donde yo tengo que cavar para encontrar la virtud, ¿no? Para encontrar algo realmente virtuoso que yo pueda llegar a explorar y a transferir, ¿no? Bueno, para mí el defecto virtud cuando yo lo vi escrito es como que el defecto lo leo como error. Es como que si yo cometo un error es porque soy defectuosa, tengo un defecto. Y como dice Jaime, pues también siendo de código 57, donde todo es más estricto, es como buscar esa perfección. Pues digamos que en mi vida era como esa autoexigencia por la perfección y rechazando el error, o sea, sacándolo completamente con las personas que compartían conmigo, era como que todo es defectuoso, sobre todo con mi hijo, fue una cosa muy fuerte de marcarle el error, marcarle el error. Y para mí está siendo en este momento un proceso. O sea, para mí llegar a la lógica y oír hablar de eso era como algo muy lejano. Era texto, pero era algo muy lejano que con los transcurso de las cuarentenas, digamos que se está integrando, pero que no es fácil para el receptor asumirlo, como que lo tengo en teoría muy claro, pero integrarlo, biologizarlo, me parece que es una parte que me cuesta mucho más, aunque me escucho, me veo transitando de otra manera y de hecho viviendo cosas de otra manera, lo voy viendo en mi contexto,
pero aún así todavía me genera carga el error. Sería fabuloso que llegara un momento así como que el error me informe y que yo pueda hacer ese aprovechamiento. No sé si lo estará haciendo, de hecho puede estarse haciendo y yo no me estoy enterando todavía, porque yo me doy cuenta que en mi proceso, como que cuando se evidencia mucho una cosa es cuando la veo, pero claro, ya me he perdido cuadros del proceso, ¿no? Pero seguramente que sí ha cambiado mucho mi perspectiva de la vida, me ha cambiado mucho cómo veo a los otros, porque ya no los juzgo, ya no soy tan dura, ya los puedo incluir y pensar, ok, no sé nada de esta persona, no sé nada de su contexto, por lo tanto no tengo ningún derecho a ese juicio, no me surge automáticamente como me surgía antes ese señalamiento o ese juicio, no, es eso tan estricto que había en mi receptor. Soy más tranquila en cuanto a eso, juzgo menos, me hago menos, digamos, interpretaciones con respecto a cómo la persona actúa y desde dónde actúa ya, como que digo, no pasa porque sea una cosa que no debe hacer, sino al contrario, se hace porque hay algo detrás que lo invita y a lo que vino fue a cometer ese error. Es como algo así que me viene, ¿no? Una cosa que yo tenía, por ejemplo, activada de antes, era, o sea, esa doble vía, que yo siempre, eso desde antes de entrar a la lógica. Es decir, si el otro es lo diferente y lo que no soy yo, ¿cierto? Yo soy el error de otro. O sea, yo soy el error de otro, evidentemente. Entonces no tendría por qué enojarme el error de ese otro, sabiendo que yo soy su error, ¿no? O sea, yo soy su espejo, su error, su lo que no puede integrar, su lo que no es él, ¿no? Así que, bueno, eso ayuda mucho también como para relajarse un poco con respecto a ese tema del error, porque es justamente eso, ir integrando poquito a poquito eso lo que no soy yo, ¿no? Yo estaba pensando que bueno, que sí hay un cambio en la perspectiva y como muchas veces eso queda teórico, entre comillas, porque no está naturalizado en el sentido de que no hay un accionar, o sea, lo único que yo puedo ver, porque sí tengo también como mucho, como mucha aversión, ya a lo mejor la aversión podía rebajar el término. No es tanto aversión, pero sí me da que no me gusta cuando me equivoco, que también depende evidentemente del tipo de error, ¿no? Hay grados y grados, ¿no? Como el otro que dice. Pero sí que es verdad que, bueno, lo único que te puede dar a lo mejor es pararte para no enroscarte en eso que es tu automático y el pararte y tienes otra perspectiva, un punto para observar, o sea, quiero decir que esa a lo mejor no sea, o sí, puede ser igual de inmediata o de automática esa respuesta, pero hay otra forma de verlo que, que antes solo era por nuestra educación, está mal, que no sé hasta qué punto. Pero, También aparte de la educación, es muy visceral, en el sentido de que uno se lo puede tomar tipo eh, como, como supervivencia en sí mismo, porque tú después piensas, ¿y por qué me da esta cosa de que intento esconderlo, no, lo rechazo, no quiero que se vea, no quiero... Y detrás de eso está el que te sentirte parte, o sea, la pertenencia, yo creo que ahí es como súper importante, y entonces eso te lleva ya directamente a esto de manada, como más, más nuclear, me refiero a esa parte de supervivencia que pueda estar en que, no sé, igual me estoy yendo un poco,
pero a nivel más instintivo de que sin una manada la supervivencia es difícil, No, ¿no? O sea, pero como tiene muchísimo que ver con los marcadores, es lo que yo te iba a decir. O sea, ahí es donde te permite ver ese sensor, ¿qué te salta? ¿Cuál te salta? ¿Me entendés? Pero generalmente el error te hace saltar ese donde estás pegado, ¿cierto? Y eso es lo que no nos gusta mucho, porque muchas veces, sí, no es el lugar donde pensamos que estamos o queremos estar. Generalmente no. Sí, Sí, yo a eso yo, me refería, perdón, en esta parte de que cuando te das cuenta del error, o sea, esta parte que se va como disolviendo que yo decía, es como que vas poco a poquito, o sea, ya no te da esa carga que te daba al principio. A eso me refería ahorita con lo que decías, Esther. O sea, como que te das cuenta, o sea, lo rechazas pero al darte cuenta es como un pasito más, cuando vuelve a pasar otra situación, como que ya no es lo mismo, pues como que ya avanzas un poquito. Eso era lo que me refería o sea, como que vas tomando más conciencia, o sea, no se quita, pero se va como diluyendo la carga, ¿no? cuando escuchaba a Esther en ese tema de esconder el error, me vino algo que lo siento en mí, en mi vivencia y mi experiencia, es que esa idea de esconder el error era porque era castigado, era totalmente, o por lo menos en mi caso, lo que dice Esther, en ese vínculo en que uno crece, es castigado, o sea, no puedes cometer un error porque te lo castigan. Entonces yo me daba cuenta que claro, yo escondía esos errores de alguna manera para que no me fueran a castigar. Y es porque crecí pensando que eso era muy malo cometer un error, demasiado malo cometer un error. Como que llegar a una perspectiva nueva donde te dicen, no, viniste a equivocarte, viniste a cometer todos los errores porque ellos son los que te van a dar esa experiencia, esa conciencia a través de la experiencia, donde vas a expandirte. No, para mí no ha sido, o sea, ha sido una delicia enterarme, porque no puedo decir que no es un deleite enterarme. De hecho, antes de conocer la lógica, yo había estado en otras cosas y yo recuerdo que se hablaba un poco ya del error como, como vía de darte a ti conciencia. Y mi hija en ese momento tenía 16 años y yo hablaba con ella y le decía, no hay forma de que cometas un error. ¿De dónde surgía? Pues de ese momento de lo que me estaba pasando, pero lo curioso que veo ahora es cómo me ha costado a mí integrarlo y cómo podía dárselo a ella fácilmente y decirle, no hay forma de que cometas un error. Y ella me miraba ahí, estudiando en un colegio de monjas, me decía, pero haga lo que haga. Y yo le decía, hagas lo que hagas, no importa, tú no vas a cometer un error, vas a tener la posibilidad de después elegir hacer algo diferente a lo que no te gustó o a cuando ese resultado no te gustó, pero siempre vas a estar bien, no vas a cometer un error. Entonces ahora me acordaba de eso mientras los escuchaba y decía, qué paradójico, ¿no? Qué paradójico poderlo dar a ella y poderle mostrar, y de hecho ella creció y de una manera muy diferente a como le tocó a mi hijo, que es el mayor, 9 años de diferencia, con el error incluido y el castigo por el error. A ella no le tocó esa parte. Entonces, veo esa paradoja en mí, me parece muy curioso, porque se me acaba de recordar todo eso en este momento, lo quería comentar. Impresionante porque es, no hay manera de que te equivoques o no hay manera de que no te equivoques, porque justamente elegir ese camino sin error es un error enorme y riquísimo, ¿no? Creo que es parte de la esencia del error, ¿no? Así que ahí está.
¿Y qué es lo que notamos que más se nos dificulta a lo mejor a la hora de, porque entendemos todo esto que es expansión, que venimos como esa configuración de la tierra para errar, de no, ese podernos despegar y entender ese primer engaño, entre comillas, que nos tiene vedados el que venimos a esto, ¿no? Por decirlo así. Pero lo tenemos, como digo, muchas veces en aéreo, y si podemos detectar o qué es la dificultad que nos surge a la hora de enfrentar un error, como ese bloqueo o esa parte donde parece que aquí me atasco. Es tan simple como ver cómo aprende un niño, ¿no? O sea, la tierra es esa madre que nos acoge, nos da ese espacio para equivocarnos, pero es lo mismo, o sea, una madre tiene un bebé y la manera como el bebé aprende es equivocándose en un lugar controlado, en un lugar seguro, eh, pero, pero es de esa manera como aprende, o sea, ensayo-error y por medio del error construye una experiencia y por medio del error eh, hace un patrón y construye una personalidad y etcétera, pero no habría una manera de que un niño, digamos, tuviera una personalidad y creciera seguro, fuera un adulto que pudiera vivir seguro si no hubiese aprendido a no meter los dedos al enchufe, a mirar para los dos lados antes de cruzar, y eso habiéndose raspado millones de veces, quizá electrocutado un par de veces, y etcétera, ¿cierto? Porque a todos nos pasó. Claro, eso que dices, Jaime, es así, literalmente debe ser así, pero también depende de la contención que tenga ese bebé, o sea, de la persona, de la mamá que tenga integrada esa parte del error, porque en el caso mío con el primer hijo no me pasó eso. O sea, no, como no lo tenía integrado en mí como parte de esa experiencia, no lo permitía. Entonces, eso también tiene que ver con esa contención y con los personajes que están en esa relación, ¿no? En ese vínculo. Pues eso es lo que me viene. Yo decía, a lo mejor no tanto en la relación, sino en la relación con uno mismo, que es lo que nosotros mismos no nos permitimos o nos dificulta, ¿no? Por ejemplo, yo lo he vivido como en distintas etapas, ¿no? De bloqueo en un sitio, ¿no? Es decir, bueno, pues si primero no lo quiero ni ver, ¿no? Después hay un rechacillo. Después a lo mejor como una justificación, o sea, como esos distintos automáticos que te van bloqueando y ya cada vez es más fácil en ese punto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que es verdad que me enredo ahí a lo mejor en irme a la mente, ¿no? Por ejemplo. Sí, a mí sí que es cierto que eh, generalmente siempre fui bastante laxo, o sea, como que me tenía una licencia para errar, digamos. Pero ya cuando era como dicen, no sé cómo se acuerda cómo era el dicho, la primera vez es por no sé qué, la otra por bueno. Eso, o sea, como que está bien, o sea, una, dos, ya la tercera es como, dale, fíjate. O sea, ya esto ya se está malcaguateando la vagancia acá. ¿Entendés? O sea, ya, a mí ya me empieza a molestar, ahí ya me empieza a molestar, o sea, como que tengo cierto elástico, cierta laxitud, pero digo, la tercera ya es como que aquí hay otra cosa, o sea, o lo estoy justificando, o estoy tapando otra cosa, o hay otra cosa que tengo que mirar porque ya, dale. Oigan, yo les comento acerca de lo mío ahorita.
viendo esto que están diciendo, a mí me pasaba lo opuesto, porque el defecto me llegaba a paralizar. O sea, de esta parte de, o sea, yo soy la que no puedo y me encerraba en esta parte de que, o sea, no puedo y era así, paralizarme, hasta que una necesidad muy interna de afrontar esto, o sea, era muy inconsciente, pero la necesidad de buscar caminos que me abrieran esta posibilidad de, no sé, de atravesar el defecto de otra forma, pues ha sido el avance que he encontrado para, pues para ir modificando esto o ir integrándolo, ¿no? Más bien. Y haciéndolo cada vez más, pues que lo sienta menos. Como ir avanzando, digamos. Porque Escuchando lo muchas que decís, veces, ay, perdón. No, que iba a decir que muchas veces uno lo toma haciéndose el daño a uno mismo, ¿no? Y te vas ahí hundiendo tú mismamente en la miseria, como en un bucle. Así es, así es. yo lo que tú, o sea, que es que es un proceso como muy fino y es distinguir cuando el error hace parte de, o sea, cuando uno está llamando error a algo que uno es. Y cuando el error es simplemente una manera de obrar o una manera de actuar o una decisión a tomar, ¿cierto? Porque, digamos, es muy complicado cuando vos ves como un error una condición o cuando ves como un error quizá una enfermedad o una posición, ¿cierto? Lo ves como algo que no debe pasar, que no, ¿cierto? Y eso hace parte de vos, o no sé, orientación sexual, una enfermedad, lo que fuera. Entonces, ahí es muy complicado porque es muy distinto, ¿cierto? Porque ese detectar eso como un error es prácticamente un autorrechazo. Entonces, hay otro proceso que tiene que obrar ahí, y que es un poquito lo que refería al principio cuando les comentaba cómo ha sido como mi tránsito por este tema del error, ¿no? Porque es muy distinto cuando son cosas, a- o sea, debo hacer las cosas de tal o cual manera, estas cosas no las debo hacer, cuando son acciones, pero cuando es algo como que hace parte de lo que vos sos, los marcadores que se detonan son diferentes y las cuestiones que se detonan ahí, también el universo obviamente de conciencia que eso te puede abrir es también increíble, pero hay una diferenciación, ¿no? Porque hay ciertas cosas que notamos que son errores y es esas cosas de nosotros mismos que nosotros no integramos, pero que somos. Por eso yo decía al principio, o bueno, me refería justamente a eso, como que hay grados que el error como acción es una cosa. Ahora, el defecto, el sentirte tú defectuoso, es otra. Vamos a una cualidad, no a una acción. Entonces ahí, eh, no sé cómo lo ven. Para mí están muy mezclados. Personalmente los veo muy mezclados, porque sí, yo puedo ver eso que dices, Esther, que dices de que el error es una acción y el defecto es una cualidad, pues tanto que se puede convertir en virtud, pero para mí siempre estuvieron como muy juntos. Yo creo que hasta ahora ahora que lo acabas de decir, como que se me iluminó algo porque dije, claro, los tuve mezcladísimos ahí.
sea, error, defecto, defecto, error. Están ahí juntos, muy pegados, muy pegados. Yo no sé, Esther, si yo haría esa diferencia. No lo veo tan claro, esa diferencia de defecto, error, de esa manera, pues como el error como algo que está fuera y el defecto como algo que asumo como dentro, ¿no? Me parece didáctica la diferenciación, pero no la veo tan clara. Fíjate, en mi caso yo la veo muy clara. O sea, yo veo muy claro esto porque te voy a decir, para mí un defecto, o sea, de toda la vida, fue por ejemplo, el sentirme lenta. O sea, siempre la lenta, la última, y me costaba mucho trabajo y era muy marcado esta parte. Entonces, ahora se me está convirtiendo en virtud esta lentitud, pero me pesó mucho. Y hasta ahora, con este proceso que he venido haciendo, lo veo como una virtud. Pero es esta parte que dice Esther, que se ve como cualidad, ¿no? Esto lo vi algo mío, diferente a este error por acción. Y ahí era donde yo comentaba esta parte de, o sea, por eso decía que el defecto me llevaba a cometer errores, porque era visto como algo defectuoso pues en mí. Y esta misma cosa de tenerlo, o sea, como muy mío era, ay, no, mejor no hago esto porque sé que soy la lenta y me voy a equivocar, o sea, esta parte, y seguro me pasaba cometer el error por esa parte, no sé si digo por ahí, o sea, sí concuerdo con Esther en esta parte. Nair, ¿tú quieres comentar algo antes de irnos a una pausa? ¿No? Bien, pues vamos a una pausa entonces y continuamos después, seguimos hablando. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! La cocina de la escuelita. Cocineros sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! Te recuerdo pasarte por la web espaciológicolaescuelita.com, donde encontrarás enlaces a las propuestas que se están desarrollando, materiales anteriores y los links de todas nuestras redes sociales y demás desarrollos de la familia de la escuelita. Recuerden que estamos en Facebook y nos encontrarás como Espacio Lógico La Escuelita. En Instagram, @Espacio Lógico La Escuelita. En Telegram, @Espacio Lógico La Escuelita. No olvides que está disponible en Telegram, servidor lógico local colaborativo. Un lugar donde ponemos al alcance de la mano los audios de los eventos de Lógica Global Convergente brindados por Alejandra Casado y otros materiales relacionados. El grupo de Telegram, @Circuitos para Telegram, está a disposición para resolver dudas y facilitar el aprovechamiento de Telegram como herramienta de autoeducación. Utiliza nuestros canales de información y retroalimentación para hacernos llegar tus dudas, sugerencias y comentarios y enterarte de todas las novedades. Bueno, y volvemos de esta pequeña pausa. Estamos acá en la cocina charlando con Angélica desde México y Esperanza desde Colombia, también Nair y Esther, y quien les habla, Jaime Alzate. Estamos charlando sobre uno de los temas, digamos, de los axiomas básicos de la lógica global convergente y también
del trabajo en la escuelita, que es, digamos, lo que tiene que ver con el defecto y la virtud, ¿no? Esa posibilidad de darle la vuelta al error o de tomarlo de una manera diferente. Veníamos viendo cómo, cómo vemos cada uno ese tema y cómo lo asumimos en lo personal. Ahora, chicas, ustedes ven, digamos, porque a mí me pasa en lo particular, y es que muchas veces esa virtud y ese defecto están tan juntos que prácticamente son como la misma cosa. Si uno va a ir indagando un poquito más al fondo, te das cuenta que justamente si uno siguió la ruta de ese error o lo dejó ser, justamente por ahí es por donde puede encontrar o emerger una posibilidad nueva, ¿no? De dejar fluir, digamos, esa beta. Cómo lo perciben ustedes? En mi caso, el defecto, fíjate, yo lo voy percibiendo como esta parte de, al estarlo viendo o integrándolo, se va transformando ahora sí que en un mérito virtuoso, se va pasando como al lado de, de virtud, o sea, escalándolo. O sea, como si fuera pasando a esa área, vas adquiriendo un nuevo potencial a través del defecto. Es como esa función, Así lo percibo, así. como esa función de límite también, ¿no? Porque de alguna manera el defecto nos impone un límite Sí. Y al llegar a ese límite también nos da la posibilidad de una expansión, ¿no? Exacto. O sea se cumple esa función de, de ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde están mis elásticos, mi resistencia con respecto a eso, cuál es mi posición, si estoy reactivo, cómo reacciono. Y con base en eso, evidentemente, siempre se genera un escenario donde hay nuevas posibilidades de tomar nuevas posiciones, de jugar nuevas fichas, digamos, en el campo de juego. Bastante interesante. Sí, como que se va abriendo poco a poquito algo más, como que vas abriendo, pues esta parte, o sea, más posibilidades. Yo no Y, lo puedo decir, ¿no? y desde el punto de vista ya más global, no desde lo personal, ¿ustedes cómo ven ese tema del error? Hablando pues de lo que se habla en los eventos, se habla Alejandra digamos, ese error maximizado como función, ¿cierto? Como Black Mirror o como espejo negro, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes esa función del error en lo global, digamos? Para mí, no, todavía no lo puedo ver muy manifestado en lo global. Yo todavía estoy transitándolo, aunque sé que lo personal, lo particular es lo global, de alguna manera, siempre se está manifestando. Para mí es como que ese, ese defecto y esa virtud, o sea, por ahora en mi proceso voy en que ya puedo permitirme un poquito la equivocación, el defecto, o sea, el error. Ya me lo puedo permitir en las situaciones diarias, cuando me sucede un accidente y que antes lo quería ocultar y quería disculparme y quería ofrecer que lo pago porque, bueno, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que fuera. Ya al menos digo, ah, no tiene tanta carga, ya no tengo esa reacción, ya eso no me sale y de alguna manera sé que esto particular que a mí me pasa se está sirviendo a la globalidad de alguna manera. Es lo único que yo puedo percibir como de globalidad, de que cuando me sucede en lo particular sé que hay un aporte también para lo global. Y en Claro, mi claro. particular está pasando eso en este momento, el menos juicio, menos reacción, menos química en mi cuerpo, porque podía observar la química y esa reacción de salir
a ofrecer la disculpa, tengo que mirar cómo lo soluciono, y ya me veo como, no hay eso mismo, ya no genera la misma carga, ya no genera la misma reactividad. Por ahora Es que estoy en es, eso. es, es muy gracioso porque son como dos pantallas, ¿no? Entonces, si vos no atendes a la pantalla interna, la pantalla que te muestra esa misma globalidad en tu cotidiano, pues entonces el contexto te va a poner una pantalla gigante con un político haciendo eso, cometiendo esos mismos errores por vos, o un mandatario, o un artista, ¿me entendés? Entonces, esa cuál de esas pantallas querés atender, nosotros justamente por eso nos da ese poquito de anticipación, esa mínima anticipación porque justamente atendemos a esa pantalla interna, a ese escenario interno que nos permite hacer la lupa a nuestro ritmo, escalando lentamente, ¿no? Pero entonces, Esperanza, también hay cierta laxitud con respecto a los errores de los demás, con respecto, por ejemplo, a cómo ves los errores de los mandatarios o de los políticos o de la gente de afuera. Sí, claro, o sea, yo ya no soy, o sea, ya no tengo esa reacción de enjuiciamiento, o sea, soy mucho más blanda en ese aspecto con todo lo de afuera. Eso se manifiesta todo el tiempo y lo puedo ver, claro que sí. Claro, porque tenemos también esa función que está cumpliendo esa pantalla para otros que quizás no tienen el proceso, la posibilidad de hacer el zoom en su propio proceso y en su cotidiano y en su casa, ¿no? Está cumpliendo esa función de mostrarle al que no está llevando ese proceso para que lo lleve de esa manera, ¿no? Sí, es verdad, Jaime. Sí, no lo había visto así, pero sí, todo el tiempo. Yo con esto que están hablando del defecto, verlo en virtud, a mí como que me cuesta, ¿no? Puedo ver que supuestamente son las dos caras de la misma moneda o que se apoya en el mismo punto. Sí que es verdad que un defecto, como si es una zona que yo rechazo, no va a estar atendida, y si yo pongo foco ahí me va a ir descubriendo otras, eh, otras posibilidades nuevas. De ahí a que eso sea una virtud, yo no sé, me cuesta verlo, no sé por ahí cómo lo ven ustedes. Claro, es que eso no es Sí, un proceso matemático. O sea, no es como una receta que funciona en que simplemente pues le metes la uña al defecto y sacas una virtud, ¿no? Pero digamos que más que eso, yo creo que es un indicador de por dónde buscar, digamos, o por dónde ir. sí, estoy de acuerdo contigo, Jaime. Sí, es así. Sí, por eso decía esto de que se te abren más posibilidades. Creo que es más eso que tal cual se transforma en una virtud, ¿no? Sí. Y lo que sí veo es que, por ejemplo, la virtud también la puedes ir expandiendo, podría decirse, ¿no? Sí, es un trabajo que evidentemente es largo, pues no es matemático y yo creo que no termina porque ya sabemos, eso es otra cosa que repetimos mucho, pero que en realidad no se trata del punto de llegada, no se trata de la conciencia que genera todo el proceso de llegar hasta encontrar quizá algo bastante positivo en una cosa que toda la vida nos generó carga y nos generó eh, dolor y lo que fuera. Yo estaba diciendo que para mí una virtud es algo como una habilidad, algo innato, algo natural tuyo que se te da bien. Entonces,
el ver el defecto como si antes era rechazo total, el poder abrirse y habitar esa zona que al rechazar no quiero ni mirar para ella, se te van a abrir nuevas posibilidades, ¿cierto? No las tenías a vista y por ahí puedes descubrir cosas. Ahora, mi dificultad está en ver ese defecto que sea la otra cara de la moneda de la virtud. O sea, quiero Yo decir, te pongo, a nivel práctico. yo te pongo un ejemplo a nivel práctico, Esther, muy sencillo. Esto es en automático totalmente porque son procesos antes de la lógica. Pero, por ejemplo, yo siempre fui un niño excesiva, pero patológicamente tímido, por ejemplo, ¿cierto? Muy tímido. Y lo que me llevó al proceso de extrapolar esa timidez y chocarme con esa timidez fue a hacer todo lo contrario, ¿cierto? A estudiar comunicación social y periodismo, meterme en teatro, hacer todas las cosas que tuvieran que ver con exponerme a eso, ¿cierto? Por mi manera de ser también, que era como todo lo contrario, llevar todo lo al irme contra, contra la pared. Por ejemplo, y en ese trayecto yo puedo encontrar que hay cosas en ese tipo de cuestiones en las que yo soy bueno o que que soy bueno naturalmente, ¿no? Pero que no era bueno o que no lo sabía durante toda mi niñez, por ejemplo. Y ahí hay un automático genérico de cómo por ahí puede haber una virtud o algo bueno, digamos, de una cuestión que en sí era un defecto, que era visto como un defecto por mis padres, era visto como un defecto por mí, y lo viví como un defecto durante mucho tiempo. Y bueno, las acciones que tomé que fueron totalmente inconscientes, fueron llevando como a ese tránsito, ¿cierto? Eso fue totalmente en automático, pero eso puede ser un ejemplo práctico. Esther. Yo quiero, Pero entonces, ¿consideras tu timidez, que ya no será, ¿no? Una ¿No lo virtud? es? La timidez no es una virtud. La timidez me permitió encontrar unas herramientas que seguramente si no hubiese estado la timidez yo no hubiese explorado. No sé, habría estudiado veterinaria porque me encantaba o habría estudiado otra cosa, ¿no? Pero si no hubiese estado esa cosita ahí, esa piedrita en el zapato de esa timidez toda la vida y ese miedo a expresarme, a hablar, a todo eso, no habría yo tirado para ese lado, seguramente. Esto te digo pues de manera totalmente inconsciente, pero lo mismo. A lo que voy es que cuando dices eso me lleva a descubrir otras cosas, eh, es como lo que decía bueno, como eso estaba negado al tenerlo a la vista o transitar por ahí, va a haber unas nuevas posibilidades, pero que bueno, tú ahora no eres tímido, mira tú, aquí te vemos hablando, No, pero ¿no? sí soy muy tímido y sí soy muy reservado. Lo que pasa es que esos procesos son muy viejos y hay un montón de otras cosas que le he puesto encima de adorno, ¿cierto? Y skills y bueno, práctica y toda la cosa. Pero justamente eso, el haber hecho foco mucho tiempo en eso, permitió que pueda yo tener algunas otras competencias que de alguna otra manera no tendría. No sé si eso sea una virtud, pero es un ejemplo como de esa doble jugada, ¿no? Me da que ahí tengo yo pegado entonces lo de la virtud, entendiéndolo como la misma característica del defecto convertido en virtud. Ahí tengo yo un yo algo quiero, pegado. yo quiero hablar de eso justamente porque me acabo de dar cuenta escuchándolos, impresionante, cómo yo sí estoy haciendo algo cuando dicen transformar el defecto en virtud. No puedo hacerlo con el mío, pero sí lo estoy haciendo con el de los demás. Y me di cuenta impresionante porque, por ejemplo, mi última pareja con la que conviví, que es el padre de mi hija,
Era una persona que hacía las cosas lento, como por darles un ejemplo, porque es que me cayó el 20 así. Y yo siempre se lo veía como un defecto, porque como yo que era rápida, era mejor ser rápido. Entonces yo se lo veía como un defecto. Y recién hace unos días, hace ya varios días, que le hablaba y le decía que cómo se lo podía ver ahora como una virtud y no como lo veía en ese tiempo como un defecto. Y así me ha pasado con las otras personas, como lo que yo les juzgaba como un defecto, se los puedo ver ahora como una virtud. Pero en mí todavía no lo veo así tan obvio como lo estoy viendo en los demás. Eso lo quería decir porque me caí en cuenta así impresionante, como conmigo no es tan fácil, o no es tan obvio, no sé. Sí, al revés, justo, ¿no? Muchas veces lo que decimos, lo que nos atrae de una persona, al pasar de los años es lo que más como coraje te da de esa persona, ¿no? Sí, yo en Me estos días gusta. hablaba con mi ex y justamente le decía eso, o sea, hay un montón de cosas que yo te criticaba que en realidad hacían a mi propia negación, ¿no? O sea, era mi propio rechazo a cosas que yo no podía integrar. Eh, Era lo que me molestaba, pero el que me molestaba no era él, era yo, ¿me entendés? Es de siempre echarlo hacia afuera por la incapacidad de tratarlo y de verlo en uno, ¿no? Sí, es eso. Eso que acabas de decir es buenísimo. Como yo no lo podía integrar porque yo era lo opuesto, entonces quería, lo veía mal en el otro, lo juzgaba y como que ahora que ya puedo ser yo lenta, más tranquila, que soy más lenta de lo que pensaba que era. Entonces como que ya puedo integrar eso de la otra persona, es impresionante. Pues bien, si se hizo el silencio reflexivo, o no sé. Nair, ¿quieres comentar algo? ¿O ustedes? Hola, hola, acá estoy, sí, ahí llegué al micrófono. Bueno, em, es una clase para mí, todos los encuentros que tengo dentro de la escuelita y en la cocina en especial, tiene la cualidad de evidenciarlo tal vez más que otros espacios porque me permito la escucha abierta, activa la escucha, Nair. Es algo, un código que tenemos con los chicos. Y la verdad que escucharlos emerge claridad, diferenciación en las terminologías, descripciones que estaban ahí, escuchándolos, no es algo que esté en mí, sino que es algo que ustedes, al expresarse, me permiten ver, no es una virtud de Nair, ¿me explico? Entonces, en este sentido que la propuesta hablaba del defecto y la virtud, yo podría decir que mm, mi primer gran defecto era, que considero que es súper axiomático, era asumir que yo no tenía errores, que nunca me equivocaba. De algún modo, ¿no? Estoy llevándolo al extremo para que se entienda cuál era mi mayor defecto, que puedo notarlo en este momento, ¿no? El hecho de tener siempre la razón. Y ojo, que eso sigue estando. Y ahí es donde digo, lo conservador, una de las primeras palabras que dijo Jaime, conservador, refiriéndose a la naturaleza de su pasado, su familia y demás, yo digo, bueno, yo eso de conservar el error como una noción de el primer paso. Yo conservo mi error o mi defecto, que no son lo mismo, pero lo conservo. No pretendo erradicarlo, porque es mi fuente de expansión. Corregir el error
de creerme dueña de todas las verdades, sería un grave error. ¿Sí? Sería asegurarme el fin de mis días, algo así. Ahora, teniendo esto claro, pasé de conservar el error a estabilizarlo. Bajarle la velocidad para mí es la estabilidad. ¿Sí? Lograr que se secuencie. Y creo que el defecto es, en definitiva, algo súper axiomático. En este ejemplo que estoy poniendo, es la gestión de la equivocación. El defecto es la gestión de la equivocación. Y el error es una virtud. Porque comunica tan claramente la expresión de Jaime y de esperanza, con sus matices particulares. Lo que implica un 5-7 sin un 5-8. Porque en verdad tienen un acceso al error por el lado del eje de la existencia, 5-7 en la calculadora. Los cual, si ese 7 está en un estado de exigencia de perfección, es simplemente agregarle el 8. ¿Y qué le agrego cuando le agrego el 8? Tengo un error, y no es lo mismo. Porque cuando bajo por el 8 me encuentro con adentro de la mente, 5-8. Después el incremento es otra cosa, porque ahí tengo que activar finalidad y un montón de otros. Pero está claro por qué tenemos también acá a México 52. Porque es el depositario de la comprensión de ese 5-7-5-8. En el aquí y el ahora. La esencia del error. Angélica trabaja con esencias. Es química. Equivocación y error, defecto y virtud. El defecto es la forma de gestionar el vínculo entre la equivocación y el error, y la virtud es la forma de gestionar el vínculo entre la equivocación y el error. ¿Es una gestión defectuosa? Es la que ya conocemos. O es virtuosa, es la que genera incremento. Solo una parte de lo que aprendí hoy con ustedes. Para mí fue muy claro, Nair, muy, muy claro. Gracias. La Y ahí síntesis. también me venía un poco eso de yo haber salido del 1 e irme a vivir al código 8, ese poderle poner ese 8 a ese 5-7, era muy necesario, creo, para el receptor. Y además en el meta, claro, claro. Gracias, fue muy, muy bueno tu aporte, me encantó. Un minuto. Voto por conservar una relativa estabilidad. Conservar una relativa estabilidad de este equipo en especial para tratar profundamente este tema en otros episodios. Es una sugerencia que hago. Más allá de que otros miembros de membresía se puedan sumar a intercambiar, pero me parece un excelente equipo para este tema. Lo dejo a consideración de cada uno, obviamente. Ahí me abre el micro. No, que definitivamente sí da para hacer otro encuentro, chicas, para que nos juntemos otra vez a charlar sobre este tema, digamos, ponerle un poquito más el foco y ver qué podemos profundizar en otro momento.
Gracias, Sí, ahora gracias. mismo me quedé así un poco sin palabras con esto que dijo Nair, como que lo vi muy claro y de repente me quedé, me quedé así bloqueada o no sé cómo decirlo. Sí. Bueno, Y No, gracias no, la por... verdad que la síntesis con la que cerraste en aire, yo creo que nos deja muy a punto como justamente para seguirlo charlando, yo creo que en otra oportunidad, porque fue una síntesis realmente de todo lo que estuvimos charlando. Está bien. Gracias. Pues para mí es muy grande el aporte. En primera, en el espacio y en poder expresar, pues, esto que pude expresar. Y me quedo con esto que dijo Nair, o sea, bueno, el error, digo, perdón, el defecto y la virtud, ahora sí que están y no hay ni, ahora sí, ni bueno ni malo, ¿no? O sea, los dos aportan y los dos nos ayudan para, pues, para avanzar, Claro, está así. esa gestión virtuosa y esa gestión defectuosa, pero bueno, que también es incluso a veces necesario un poquito de ambas, ¿no? Yo veía también lo que decía Esperanza con respecto a la desrecalcificación del código 57, que fue lo que hizo para mí venirme para Argentina, ¿no? Que fue digamos, o sea, esa capacidad, esa posible. Hola, 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 hola. No, que con respecto a lo que decía Esperanza, yo veía muy claro lo que hizo conmigo Argentina, ¿no? Yo soy 57, me vine a Argentina eh, y veía esa función como de descalcificar de alguna manera, de quitarle la rigidez a ese código 57 arraigado al pasado, a la conservación del error, de ese error de todo tiene que ser perfecto, de hay una norma, de la religión, de lo moral, de la rectitud y las buenas costumbres, de todas esas cosas tan arraigadas. Y lo que hizo para mí, digamos, todo eso, los planes, las metas, el deber ser, y lo que hizo para mí el código 54, que es lo que es esencia de ese código, que lo cuestiona todo, que no tiene, que no tiene, digamos, quien lo mande, porque siempre hace lo que, lo que quiere, o siempre le encuentra la vuelta y expone esa trastienda, ¿cierto? Eh, Como que lo que me ayudó a terminar de hacer a mí fue romper totalmente o romper mucho con esa calcificación, con esa rigidez eh, del código 57. Con ese, digamos, deber ser, a cuestionarlo, a cuestionarme, a permitirme pues como esa libertad de alguna manera eh, y esa emancipación. ¿Qué quiere? Fecha de nacimiento, 18 de noviembre, el mismo de tu mami. 59. No. 59, 159, tal que con el propósito. Al 117 días al día de hoy. Estaba.
Pensé que estaba sumando las frecuencias por código de país. Estás- Yo estaba sumando, lo que me quedé ahí en duda si poner 257, porque en principio sumé un 50, o sea, como el código del país, aunque haya dos personas, ¿no? Y con una persona 745, o sea, como el Da código me 741. refiero. 741, eso. 741. El 4 que se cree 7 perfecto. Sí, sí, está el 741, está toda la línea de la calculadora. Y si ponemos 257, da 798. Wow, todo el iónico. El error. Claro. Exactamente. Bueno, Ujú. yo traigo las sumatorias de las positivas de los 5 integrantes del episodio de hoy. Esperanza, Jaime, Angélica, Esther y yo sumamos en positivo 959, negativo 867 y los días de vida de los 5 sumados hoy 9, 3, 3, 3, 9. 9, 3, 3, 3, 9. No. Para el espacio les Tenemos, diré que 3, 3, tenemos 3, el virus de para adelante y de para atrás. también. El 3, 3, 3 es el negativo de la fundación de la escuelita. Así que hay un gran respaldo de doble finalidad por lo que es a lo que atañe al espacio donde estamos, ¿no? Además, Capicúa, ¿no? Además, Está... espejado el propósito. Vale. Vamos. No, yo estoy encantado de agradecerles mucho, chicas, compañeras también. Muchas gracias de verdad porque ha sido un espacio increíble. Muy, muy rico. Muchas gracias. Yo también quiero darles las gracias porque no sabía ni qué iba a decir ni cómo. Yo había tenido unos días, no quiero ni pensar, y ayer y hoy, no. Y yo dije, uy, va a ser, esta mañana le escribo a Ana y va a ser, todavía estaba ahí como, ¿y qué va a pasar? Pero dije, bueno, allá voy y no sé, que sea lo que pase allá, y bueno, se me abrieron muchas cosas, muchas que fue muy importante verlas. Muchas gracias. Gracias a todos. Para mí fue una gran oportunidad de poder expresar un desafío, pero me gustó haber participado. Ahora sí que poquito, pero para mí fue grande. Muchas gracias a todos por este espacio. Gracias de verdad, especialmente a las chicas que están hoy con nosotros, y queda esa invitación para próximas emisiones. Y bueno, vamos despidiendo esto porque ya el tiempo se nos echa encima. Y me perdí yo ahora. Nada, simplemente eso, invitarlos a próximas emisiones y nada, recordarles que en la web de la escuelita, espaciologicolaescuelita.com, pueden encontrar los enlaces de nuestras redes sociales. Y nada, te animamos a utilizar estos canales de información y retroalimentación para hacernos llegar las dudas, las sugerencias, los comentarios. Gracias por escucharnos y nos vemos. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! La cocina de la escuelita
Cocinero sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá.